¿ok? Amigo, ya está grabando. Los amo. Recuerden, en Progress solo vamos a grabar, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividir en la parte de la tarea de Jueces 19 y después nos vamos directamente a la otra bienaventuranza. Ya, Jueces 19. Y habíamos dicho, ¿por qué? Porque estábamos viendo la bienaventuranza, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el nombre de Dios, ¿cuál era? Clemente. Misericordioso. Clemente, misericordioso. Habíamos dicho que el nombre con que se denomina a una persona en la antigüedad tenía que ver con la esencia, con el carácter de la persona. Entonces, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy misericordioso, misericordioso y clemente. Por eso decíamos que el nombre de Dios no era Jesús, era Clemente. Una tallita fome también, pero bueno. Misericordioso. ¿Y la misericordia hasta cuántas generaciones alcanzaba? 1000. 1000 generaciones. No generaciones. Y visita la maldad de los padres a los hijos y a los hijos de los hijos hasta las cuántas generaciones. Hasta la tercera y cuarta. Es decir, habíamos dicho que eso era simplemente un ejercicio de comparación. No, cuando la gente avala con este texto bíblico las maldiciones generacionales, porque Dios va a maldecir a tus generaciones, es una lectura un poco inocente, por decirlo de alguna forma. Porque en realidad lo único que está haciendo el escritor bíblico es haciendo una comparación que la misericordia de Dios alcanza a las 1000 generaciones y su castigo solo a 4. ¿Comparable en algún punto? No, porque el deseo de Dios de tener misericordia es mucho más grande que el deseo de castigarnos. Entonces, son 1000 generaciones de misericordia, 4 de castigo. Dios no quiere castigarnos, Dios quiere tener misericordia de nosotros. Y habíamos hablado que muchas veces las lecturas que tenemos sobre Dios son lecturas en que vemos a un Dios en el Antiguo Testamento muy distinto al del Nuevo Testamento, que Jesús nos trata de mostrar un Padre amoroso, pero en el Antiguo Testamento nos encontramos con un Dios que destruye ciudades, un Dios sangriento. ¿Por qué pasaba eso? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien se acuerda? ¿Algo de eso? Lo que sea. Pequeñitos, pinceles. Gracias. Gracias nuevamente. ¿Por qué es caprichoso? Porque es caprichoso, dice. Y tenía que ver con que la revelación de Dios era progresiva. Ellos tenían su forma de entender a Dios desde sus acontecimientos. Trataban de entender a un Dios. Si su contexto era de guerra, su forma primitiva de entender a Dios, aquí dice, porque atribuían las cosas que pasaban, porque le atribuían las cosas que pasaban a Dios, claro. De hecho, eso lo habíamos dicho, atribuían las cosas que le pasaban a Dios. De hecho, si había lluvia, agradecían a Dios. La antigüedad hacían sacrificios para agradecer a estos dioses temperamentales. De cierta forma, pensaban que Dios siempre estaba enojado con ellos, que Dios siempre los quería castigar si es que se portaban mal, o que Dios era un Dios de la guerra porque ellos iban a la guerra. Entonces podrían decir muchas cosas de Dios. Dios era un Dios guerrero, Dios era un Dios tanto, Dios era esto, Dios era lo otro, que destruye ciudades, que destruye naciones, pero viene Jesús y nos muestra un Dios distinto. Jesús es la máxima revelación de Dios. Él nos muestra a un Padre amoroso, a un Padre que ama, a un Padre que no está enojado con nosotros. Entonces le mandé una tareita que era leer Jueces 19, porque Jueces 19 es uno de los relatos más sangrientos o de los más sangrientos que pueden existir en la Biblia, al menos para mí, ¿cómo se llama? Mi criterio. Así que vamos a leerlo todos juntos, es un poquito largo, esta es solamente la tarea, así que Priscila, por favor avísame cuando ya lleve 30 minutos por interno, please, desde ahora. Vamos a leerlo, Luquitas, en cualquier versión, léalo de corrido, pero presten mucha atención con este relato, por favor. Ya, ok. Dame un segundo, me voy a subir un poquito el micrófono por si acaso. Dele nomás, señor. Ya, ok. Entonces, chiquillos, Jueces 19 la voy a leer con la NBI, que es la que tengo aquí a mano. ¿Ya? Dice, en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín,
tomó como concubina a una mujer de Belén, de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte». Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después, el padre de la muchacha le pidió: «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día, madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: «Repón tus fuerzas, espera hasta la tarde». Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: «Mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: «Vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó: «No, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá». Luego añadió: «Ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá, y pasemos la noche en uno de estos lugares». Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: «¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?». El viajero le respondió: «Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí y para tu sierva, y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada». «En mi casa serás bienvenido», le dijo el anciano. «Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza». Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: «Saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él». El dueño de la casa salió y les dijo: «No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia». Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa
y con las manos en el umbral. «Levántate, vámonos», le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: «Nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer». Gracias, Luquitas. Qué lindo relato. Es terrible el relato. Es terrible. Chiquillos, yo sé que muchos hicieron la tarea, que muchos analizaron este texto, que vieron. Por favor, cuéntenme algunas de sus impresiones. Nati, sé que tiene por ahí, no sé si tú quieres partir. ¿Te gustaría partir alguna de las cosas que te parecieron este relato? Dele nomás. Ya. ¿Lo leo todo lo que te envié o no? Lea lo que usted quiera. Ya, Siéntase en la libertad. ya. Opiniones. Ya, sé que me parece la acción del levita. Bueno, al no mostrar interés por la violación a su mujer, me da la impresión de que se les trataba como un objeto y ellos eran importantes. Y solo ellos eran importantes a la hora de elegir. Y conclusiones del capítulo: bueno, estas personas, al estar repartidas por todas las tribus, no tenían o no seguían las leyes de Moisés como debieran ser. Entonces hacían lo que estimaban conveniente para sí, y la mujer, al no ser esposa del levita, este se daba el derecho de tratarla tal como un objeto. Yo puse dos datos curiosos porque en la Biblia que yo tengo no sale como Lucas lo leyó, entonces como que yo tuve que investigarlo aparte. Cacha. Porque ahí dice la mujer, o sea, en mi Biblia dice ya la mujer que vivía con el levita y todo, como que daba a entender que era su esposa, pero después yo investigué por qué la trataba tan mal, así como que no le importaba lo que le pasaba si supuestamente era su esposa. Claro, después cuando investigué decía que no era su esposa, que era su concubina. Entonces fue como, ya entendí, ya. Y el otro dato curioso que me causó como explosión de cabeza, o sea, el hecho de desmembrar a la mujer en 12 partes significa que es un llamado de atención, ya que fueron ya que fueron esas 12 partes repartidas a las 12 tribus. Además cuenta como insulto al pueblo de Israel y simbólicamente es para vengar la muerte de la mujer. Perfecto, Nati. Un aplauso para Nati, por favor, que en la tardecita estaba mandando su tarea. ¿Por qué te apagas tu cámara, Nati? Que me da vergüenza. No, muy bien, Nati. Gracias. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo más de este relato? ¿Lo que le pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué conclusiones sacan de esto? Lo que quieran comentar, cualquier comentario al respecto. ¿Algo? Muy fuerte, dice Francisco, fuertísimo. ¿Dónde está Dios en medio de eso? Porque sabes que algo que encuentro insólito es que en toda la narración Dios guarda silencio. En toda esa narración. Dice, para nosotros en esa época entender que era normal. Muy fuerte para... Claro, en esa época entender que era normal. Claro, ahora, ¿cuál es el problema, Francisco? Que a veces nosotros tratamos de traspolar ese Dios a nuestros tiempos. Es decir, es un Dios de castigo, es un Dios machista de alguna forma, porque la cultura era un machismo profundo, en donde la mujer era invisible. Oye, ¿te das cuenta lo que le está diciendo el hombre? El viejo le dice, utiliza a mis hijas, o sea, abusen de ellas, pero no de este hombre. Hay una cuestión que se llama jerarquía de género, la mujer no valía nada en ese tiempo. Y no por el hecho de que sea concubina, no, era su mujer. Al fin y al cabo era su mujer. Nati, cuéntame. Que se me había olvidado que en ese tiempo era como que muy importante que el que hospedaba protegiera al hombre visitante y que los Perfecto. demás le dan lo mismo, como por Sí, decirlo de alguna manera.
Sí, muy bien, Nati, porque sí, es una ley prácticamente de defensa al extranjero. Es casi sagrado eso. Algo más muy parecido a la historia de Lot. Es un contraste tremendo el de la historia de Lot. ¿Se acuerdan de la historia de Lot, cierto? Se mandan estos ángeles para avisar a Lot. Él lo recibe. ¿Y qué pasa? Vienen unos hombres perversos, malvados. Es como lo mismo que sucede. ¿Y qué hace Lot? Lot ofrece a sus dos hijas vírgenes. Le dice, tome, aquí están mis hijas, vírgenes, hagan con ellas lo que quieren. Pero ¿qué pasa en este relato? Si Lot era el importante, era el protagonista, Lot es un hombre. Lot es un hombre. Hay una intervención divina para defender a este hombre, porque recuerden que esos ángeles que hacen hieren con ceguera a todos esos hombres malvados que están rodeando la ciudad. Este relato es muy parecido, pero tiene sus diferencias sustanciales y una de esas es la diferencia en la defensa hacia el hombre, incluso diferencia divina. Es decir, ellos intervienen para defender a este hombre. ¿Alguien que quiera decir algo más sobre esto? ¿O vamos a dar una explicación al respecto? ¿Alguien que quiera decir algo de este relato, lo que sea, algún comentario, insulto, apreciación, enojo? Santi, yo solamente quería comentar que como que recién estaba como releyéndolo y me percaté de un detalle que en la primera lectura no me había dado cuenta, que quizás Cuente. a alguien le puede servir, po. Que cuando el hombre le dice, levántate, vámonos, ¿sí? La mujer no le responde, lo más probable es porque estaba o inconsciente o ya estaba muerta. Es decir, que probablemente la violaron hasta matarla. Y eso Confirmo. me impacta aún más. Muy bueno. Luquitas, buenísima observación. Es una muy buena observación y ya te voy a decir por qué. Porque tú dices que la violaron hasta matar. ¿La mataron? Vamos a ver. Alexandra, Que habla como al final, después de toda la violación, eran dos mujeres a las que abusaron y al final habla como de una, había una como tirada y botada a la puerta de la casa. Eso es lo que entiendo yo, es que ¿o no? lo que pasa aquí es que el hombre ofrece a sus niñas, el hombre ofrece a sus hijas, pero viene el levita y el levita toma a la mujer y la lanza afuera. Y ahí los hombres abusan de esta chica. ¿Cachai? No es que Solo habían las una. otras. Él solo a la una, la pesca y la Mm, lanza afuera. ¿Quién hace eso? El levita. ujú. Porque aquí pareciera que el levita es bueno, o en muchas lecturas de dicho como el levita es la víctima de esto. De hecho, si ustedes leen el capítulo 20 eh, de este texto, en el capítulo 20 es como la excusa perfecta para la guerra. Es el chivo expiatorio para una guerra. Me parece muy raro. Vamos con una explicación y ustedes me van interrumpiendo si ustedes quieren, lo que quieren, pero esta historia a mí en lo particular, chiquillo, no sé, es como entrar a un mundo de terror. Es como, de verdad, esto es una película de terror, básicamente. Una película de acción terrible, como estas crímenes policiales y bolas así. Y lo que a mí me llama la atención mucho del texto es que Dios permanece en silencio en toda la historia de esto. En toda la historia no hay intervención divina, Dios no dice nada para salvar a la concubina, no hay nada. No es como en el caso de Lot, que eso lo explicaba, los que quieran leerlo como algo personal, está en Génesis 19, del 1 al 8 más o menos, es el texto, y ahí pueden leer el relato de Lot, que es casi idéntico, pero hay intervención divina. Entonces, aquí estos hombres malvados hacen lo que quieren con esta persona. Pero ¿por qué no hay intervención divina? ¿O por qué el relato no cuenta de una intervención divina? Y aquí viene la posibilidad. Posiblemente puede ser porque es una mujer. Es una mujer, es una concubina, una de las mujeres del levita, probablemente. Una de las mujeres. Aunque haya sido la mujer, chiquillos, probablemente haya sido lo mismo. Pero parece que Dios hubiese encontrado un sacrificio perfecto para esta concubina, para castigar a todo el pueblo, o la excusa perfecta, hacer este sacrificio de esta mujer para encontrar la excusa perfecta de castigar a todo un pueblo idólatra. Recuerden que si estudiamos esto era para ver cómo Dios castiga a lo mejor a estos pueblos, destruye las naciones, y en este caso toma estos tipos de sacrificios sin hacer absolutamente nada.
Recuerden que en las sociedades nómadas como las que ellos viven, la hospitalidad es primordial. Eso es un valor, pero tan cuático, es obligatorio, o sea, es sagrado para ellos. Recibir a las personas, recibir al extranjero es sagrado. Entonces, esta historia, la de Lot, de Génesis 19, la de Jueces 19, es una muestra clara e importantísima de que hay una protección hacia los huéspedes. O sea, el hombre quiere darle a sus hijas para proteger a su huésped. Lot también ofrece a sus hijas vírgenes para proteger de los sodomitas. Y aquí pasa lo mismo. O sea, es todo por salvar a quién? Al huésped. Y el huésped es un hombre. En los dos casos. Eso dice, eso creo que por ser mujer era no era merecedora de misericordia o de algo divino para esa época. Muy buena apreciación, Scarlett, muy bueno. Pero esta historia del levita, del que entrega a esta concubina, es casi un eco, literalmente, era lo que decíamos recién, de la historia del relato de Lot, con algunas diferencias, con algunas distinciones, que ojalá las vayan viendo. Pero muchas personas a lo largo de la historia han querido ver la historia de Sodoma y Gomorra como esta historia que estamos leyendo como condenación a la homosexualidad. De hecho, si ustedes, y era lo que habíamos hablado la otra vez, si ustedes dicen, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Todo el mundo te va a decir por la homosexualidad, porque el pecado de ellos era la homosexualidad. Ellos quisieron hasta abusar de esas personas. Pero, o sea, el pecado, y esto me pregunto yo y les pregunto a ustedes, o sea, el pecado era la homosexualidad, pero ellos que ofrecen a sus hijas, ¿eso no era un pecado? Ofrecen a sus hijas vírgenes, amigos, ofrecen a las mujeres. Y decimos que el pecado de Sodoma y Gomorra era porque querían violar al hombre y mantenemos esa dinámica para discriminar a otro grupo como los homosexuales, mantenemos esa dinámica para discriminar los chiquillos. Y en el relato no está diciendo eso. O no lo vemos así. La inmoralidad, no homosexualidad. La inmoralidad. Bueno, es que hablan de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren abusar de esto, Milka. Porque ellos quieren abusar del hombre. Por eso están hablando. De hecho, ese es el texto que utilizan para decir eso. El hecho de dar protección al huésped no será como un tipo de estatus social ante los demás hombres. Se mantiene una perspectiva discriminatoria hasta hoy. Sí, discriminatoria en todo sentido. Hasta la mujer. El hecho de dar protección al huésped no será como un tipo de estatus social. Es que más que nada era una ley que había mesopotámica, que todos, absolutamente todos, tenían que recibir al extranjero, tenían que darle comida, tenían que lavar sus pies. Era como lo mínimo, porque eran pueblos nómades. Entonces era como el deste, ¿se entiende? Ahora, yo creo que cuando condenamos y cuando decimos esto para volver a lo que había dicho y por qué digo que siempre sacan estos relatos para decir y condenar la homosexualidad, es porque lo leen de una manera muy literal. Ahora debemos entender que sería un anacronismo, debemos evitar interpretar la ley, la Biblia, de esta manera anacrónica. ¿Qué quiere decir anacrónica? Que situamos a un hecho, a una persona, a un concepto en un tiempo que no corresponde, porque la palabra homosexualidad o eso aparece recién en el siglo XIX. Entonces, estas dos historias, el verdadero pecado o el verdadero crimen era la inhospitalidad, eso lo dice Ezequiel, la violencia, la agresión física, la agresión fálica, la violación, podríamos decir eso, o sea, es decir, violación contra los extranjeros. En ambas historias, chiquillas, el pecado, chiquillos y chiquillas, el pecado es ese, el pecado es la inhospitalidad, es establecer esto. ¿Por qué digo esto de falo o esta violación? Porque estos locos querían, y era algo que se daba mucho en las guerras, que violaban a su oponente. ¿Que violaban para qué? Para saber y decir que estamos por sobre él, porque, perdonen la palabra, pero quien penetra es quien está por sobre el otro. Era una cuestión como de autoridad, era una cuestión de sumisión, de dominio hacia las personas. Y esos eran ocupados mucho en las guerras. Por ejemplo, si alguien ganaba la guerra, ellos tenían el derecho de violar a los oponentes porque era la máxima humillación. Estoy por sobre ustedes hasta llegar al punto de que los humillo de tal forma. Entonces,
tiene que ver con esa opresión, con ese estar sobre, y sobre todo con la inhospitalidad. Entonces esta mujer es violada durante toda la noche, dice, toda la noche la violaron hasta que amanece. En este relato la mujer permanece en silencio, chiquillos, no dice nada. Se habla sobre ella, se negocia sobre su cuerpo. No sabemos si ella, ni siquiera sabemos si ella quisiera volver donde estaba su marido, porque dice que ella engañó a su marido y después se fue a la casa del padre, ¿se acuerdan? Se va a la casa del padre, pero ahí no habla la mujer, ni siquiera sale el nombre de la mujer. Es una invisibilización completa hacia la mujer. No sé si se dan cuenta de eso. Y no le preguntan a ella, oye, ¿quieres volver con tu marido o algo así? No le preguntan nada de eso. Es el papá que negocia con el levita para que se lleve o no se lleve a su hija. Ellos deciden por ella. Parte de la cultura. Ahora, se encuentra esta chica más sola que nunca. ¿Por qué? Porque es abandonada por su padre, por un padre que negocia su vida, por un padre que le entrega nuevamente al levita, es traicionada por su marido y es violada, es traicionada por su marido porque él la entrega, la empuja hacia la puerta y más encima es violada por un montón de hombres violentos en esa ciudad. Loco, la historia termina cuando la mujer cae en los brazos de este levita. Cae en el umbral de la puerta, cae ahí. Y aquí hay una cuestión, no sé si les pasó o si se preguntaron, ¿quién es peor? Esta gente perversa que viola a la mujer, que viola a la concubina, o este desmemoriado, por decirlo de alguna forma, por no decir algún garabato, este desmemoriado levita que actúa como si nada hubiese pasado. ¿Cuál, ¿Cuál es la actitud que tiene este compadre? Mira, aquí dice Dani, sin voz ni voto, Ariel Fritz, anónima. Pero ¿cuál es la actitud que tiene? Imagínense, la viola, él se salva su pellejo, entregando a su mujer, salva su pellejo, la entrega, la empuja en la puerta, en el umbral de la puerta. Pobrecito el levita, lo querían violar, pobrecito. Se salva su pellejo y más encima cuando llega hecha bolsa al umbral de la puerta, ¿qué le dice el levita? ¿Qué le dice? Le pregunta cómo estás, ¿estás bien? ¿Te pasó algo, mi amor? ¿Qué le dice? ¿Quién me dice qué le dice? Levántate. Levántate, vámonos. ¿Acaso no existía el amor en esa época? Es terrible, brother. Ángelo, terrible. Levántate, vamos. Eso le dice el marido, el desmemoriado marido. No le pregunta nada. Esa actitud es imperdonable, brother. Perdóname. La sacrifica una vez y la vuelve a sacrificar. La sacrifica una vez cuando la empuja y la vuelve a sacrificar cuando olvida ese evento que violaron toda la noche. La sacrifica 2 veces. Y yo creo que las palabras más escalofriantes que dice este loco es, levántate, vámonos. Es una invisibilización de la mujer, de las emociones, de los sentimientos, de todo. Por eso es terrible, no solamente la violación, sino también lo que hace este levita. Como si no hubiese pasado nada. Ahora dice que la mujer estaba como muerta, ¿no? Ahí Luquitas dijo algo importante porque dijo que no se había dado cuenta que en el texto decía que la mujer estaba como que no respondía, ¿no? Entonces Luquitas dice la violaron hasta matar. Te cuento algo, Lucas, y a todos ustedes, el texto más antiguo hebreo, ¿saben lo que dice? Lo deja como ambiguo. Ni siquiera dice si ella estaba muerta o no estaba muerta. Lo deja en el aire. Es terrible, porque a lo mejor estaba viva y más encima, este compadre, para darle una lección a todas esas 12 tribus, la descuartiza. La corta en 12 partes. Amigos, ni siquiera, ¿cómo se llamaba este de la serie? El de la serie, el que los cortaba en pedazos a sus víctimas, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Ni siquiera Jeffrey Dahmer. Dice, aquí dijo algo, y ella la dejaron libre en la madrugada y llegó afuera. Esperó hasta el amanecer. Cáchate. Una falta total de misericordia. El loco, ¿y por qué un Dios misericordioso guarda silencio frente a un tal acto como este? Porque ¿quién está contando la historia, amigos? ¿Quién está contando la historia va a interpretar a Dios a su conveniencia? Quien cuenta la historia va a interpretar a Dios que un acto, porque, bueno, no me quiero adelantar a eso porque eso lo voy a decir después porque en el capítulo 20 está. Entonces, ¿qué pasa? Sufre esto
se le olvida a este hombre lo que le dice, vámonos, y más encima la mujer probablemente ni siquiera estaba muerta, probablemente, toma un cuchillo y la descuartiza a la mujer en 12 partes. ¿Quién se encuentra todavía a lo mejor con vida? La mujer. Entonces esta mujer anónima, amigos míos, esta mujer que no se sabe su nombre, quien durante la historia, toda esta historia ha sido silenciada, invisibilizada o lo que sea, ahora habla a través de su cuerpo descuartizado, porque sus partes van a hablar, porque es la excusa perfecta para que haya una guerra y se desate una guerra. ¿Por qué? Contra los de esta tribu de Benjamín. Sigue siendo el opresor el que está hablando. ¿Por qué? Porque este levita, compadres, amigos, amigas, manipula tanto la historia, la malinterpreta como una heroica muerte de esta mujer. Pero la maldad es la del levita, amigos. O sea, la maldad de ellos quisieron. La maldad es del levita, porque en el capítulo 20, y aquí está lo feo, dice que deliberadamente este compadre miente porque manipula la muerte de la concubina para su propio interés. ¿Qué quería generar? Venganza, muerte. Entonces, les dice a todos los hijos de Israel que estaban reunidos en Mizpa, comienza a contar su historia a su propia conveniencia, contándole esta muerte de su esposa, contándole cómo murió, pero hay cosas que este compadre omite. Primera cosa que omite, no se detuvo a decirles que él iba a ir a otra ciudad y no quiso ir porque era una ciudad extranjera. No omite esa parte. Podíamos haber pasado a otra ciudad, pero fue porfiado con su, ¿cómo se llama? Sirviente, y le dijo, no, no vamos a pasar esa ciudad. Eso lo omitió. ¿Qué más omite? ¿O qué más pasa? ¿Qué más no dice en esta historia manipulada que cuenta? No les comenta que el objeto de violación en primera instancia iba a ser él. Él iba a ser a quien lo iban a violar. En tercer lugar, bajo ningún concepto les dice que fue él quien empujó a su mujer fuera de la casa. Por último, cuarto, podríamos decir, y quizá ustedes tienen muchos más, pero este loco se le olvidó contar o omitió contar que encontró a la concubina en el umbral de la puerta, posiblemente aún con vida, y en lugar de ayudarla, terminó matándola y cortándola en pedazos para demostrarle a un pueblo entero que lo que necesitan es su solidaridad, porque ha sido deshonrado como persona. Su tribu de Leví ha sido deshonrada. Este levita, maquiavélicamente, amigos, de verdad este tipo es un Ted Bundy que hace y cuenta una historia distinta. ¿Para qué? Para lograr un propósito. Y la indignación que sufre el levita por lo que le pasa demanda una solidaridad de todas las otras tribus que vayan a atacar a ese lugar. Entonces, aquí interviene Dios. Y es aquí que interviene recién Dios en esta historia, amigos, en la guerra. ¿Por qué? Porque Dios toma partido por la causa del levita y va y como que Dios vence finalmente. La historia cuenta como que Dios vence finalmente a la tribu de Benjamín. Dios vence al opresor y se pone a favor de otro opresor. ¿Se dan cuenta? ¿A qué voy con esto? No veo misericordia en este relato, amigos. No veo misericordia en un levita. No veo misericordia de Dios. Si nosotros leemos los relatos de manera literal y no vemos que esto es un proceso, chiquillos, nos vamos a quedar interpretando lo peor, castigando la homosexualidad, discriminando la homosexualidad porque decimos, esta es la causa porque Dios destruye ciudades. Amigos, todavía al día de hoy dice, Dios mandó un terremoto a Chile porque había mucha gente perversa, inmoralidad sexual, homosexualidad. No vemos que tiene que ver con inhospitalidad, con actos de violación, con actos de opresión. Eso no lo vemos, lo invisibilizamos con un machismo profundo. Lo invisibilizamos. Es Dios que destruye, ¿es eso lo que Dios se pone a destruir de acuerdo a quién cuenta la historia para su conveniencia? Amigos, ellos están contando la historia. Y si ellos están contando ese hecho, lo van a interpretar de acuerdo a su concepción que tienen de Dios. ¿Es un Dios de la guerra? Un Dios que destruye. El Dios que nos muestra Jesús es un Dios de misericordia. Es un Dios que no quiere que cada ser humano cuenta, que cada persona cuenta, hombres y mujeres cuentan.
Por eso, cada vez que leamos un relato, cualquiera este sea, tenemos que volver a la vida de Jesús, volver a mirarlos con los ojos de Jesús y volver a decir, ¿es este el Dios en el que creo? Lo que estoy viendo de Dios, ¿es lo que yo he tenido un traspaso de información tradicional? Solamente he venido acarreando de años una imagen de Dios, ¿o es Jesús realmente el Dios que yo creo? ¿Es un Dios que nos va a destruir y que quiere salvar a unos pocos y a otros pocos dejarlos y mandarlos al infierno? Dios quiere salvar a la humanidad completa, amigos. A la humanidad completa. Por eso estos favoritismos, esta distinción entre puros e impuros, entre buenos y malos, Dios no la tiene. Dios tiene la esperanza en que todas las personas y cada una de las vidas cuentan. Ese es Jesús. Recuerden el relato que le dicen, ¿por qué no destruyen? Mira, los samaritanos no nos recibieron. ¿No haces mejor que caiga fuego, así como Elías hizo que caiga fuego, para que los destruyas por completo porque no nos recibieron? Eso está brígido, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder almas, ha venido a salvarlas, a todos y cada uno. Buenísimo. Este fue el relato de los Jueces 19, terrible, terrible. Hay que volver a leer ciertos relatos para volver a ver e interpretarlo nuevamente con los ojos de Jesús. ¿Es este el Dios? ¿O estaban teniendo un progreso en su visión de Dios? Estaban caminando hacia entender mejor a Dios, a este Padre amoroso, que en ningún momento en ese relato lo veo. ¿Algún comentario sobre esto? Y vamos con la bienaventuranza rapidito. Yo quiero hacer un comentario. Débora, por favor. Sí, es que también sobre la pregunta que hicieron recién, que si teníamos un Dios castigador o tenemos un Dios de amor, y lo que estabas diciendo ahora justo cuando iba a terminar, que siento que es como el camino que nos muestra Dios, de mira de dónde vienen, de lo que estaba pasando y de donde yo los saqué. Siento que Dios quizás por eso no intervino, sino para demostrar cómo realmente es la gente, la maldad que hay en las personas y como al camino hacia donde tenemos que ir. Por eso después también la historia de Jesús nos cambia todo y le cambia toda la historia a toda la humanidad, diciendo así como, oye, lo que ustedes pasaban antes no tiene que ser así, ahora es así, como yo digo. Entonces, Claro. eso. Exactamente, Débora, exactamente. Viene progresivo en el entender a Dios. También ellos son hijos de su tiempo, era como ellos estaban acostumbrados a tratar a la mujer, como ellos estaban acostumbrados ¿cómo se llama? A conquistar las naciones en el nombre de Dios, a arrasar tierras en el nombre de Dios, y decían ese era Dios. Probablemente Dios nunca quiso eso. El camino de Dios nunca va a ser la violencia, va a ser la misericordia, va a ser el amor. Ese es el camino de Dios. Y así debemos entenderlo. Eso nos muestra Jesús. Francisco dice, pastor, le pido disculpas, me llaman a trabajar, le pido disculpas a todos por tener que retirarme, se agradece la oportunidad de estar junto en su compañía. Un abrazo, Francisco, Dios te bendiga. Pero Pastor, dígame, ¿quién está por ahí? sí, bueno, Ariel. Arielito. Bueno, solamente por acotar, recuerdo un libro que es de estos de los judíos que fueron torturados en la Segunda Guerra Mundial, cuando decía Dios, yo soy un confiado de que Dios está con la persona que sufre. Cuando dijo, cuando estaban ahorcando a alguien, digo, ¿dónde está Dios? Todos gritaban. Ahí está. Yo creo que Dios estaba con la mujer en ese momento, ahí estaba. Son hijos de su tiempo y está plasmado ahí, obviamente, el machismo, y hasta los 10 mandamientos sigue siendo la mujer salía como en un segundo plano y como un accesorio, o más que nada un bien. Amigo, el libro que dice El Dios crucificado de Jürgen Bollmann es tremendo libro. Amigo, hermosa manera de entender el dolor. ¿Dios con quién estaba en este relato de Jueces 19? Con la concubina probablemente, amigos. En el medio del dolor de esa concubina, en medio de ese silencio. Por eso, amigos, hay que entender a Dios que siempre va a estar de ese lado. Si alguien se ha de tener algún tipo de lado, Dios siempre va a estar del lado de los que sufren, del lado de los oprimidos. Siempre va a estar del lado de las personas que
que la hemos pasado mal, de las víctimas de tantos crímenes. Ok, vamos a ir a la bienaventuranza de hoy. Ya estamos en 30 minutos, nos alargamos. Voy a tratar de hacerlo esto en 30 minutos. Deje de grabar esto y volvamos a grabar nuevamente. Esta fue la tarea.